Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos trabajando en nuestras pausas activas en estos espacios para activarnos un rato. Vamos a trabajar un poco ahorita, vamos a estirarnos un poco. Tal vez estamos cansados de estar sentados, pero vamos a levantar las manos, vamos a poner, a estirarlo lo más que podamos. Traemos hacia el frente, una arriba, otra abajo, cambiamos, cambiamos hacia los lados, estiramos todo lo que podamos, estiramos también hacia arriba todo lo que podamos, movemos nuestras muñecas, nuestras manos, estiramos, 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 estiramos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, movemos nuestra cabeza de un lado al otro, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Hacemos círculos, círculos de nuestra cabeza, círculos, círculos. Vamos al revés el círculo, al revés el círculo. ¿Ok? Estos son pequeños ejercicios de estiramiento, pero lo que nos interesa a nosotros en nuestra pausa activa son nuestra gimnasia cerebral, gimnasia rítmica, ritmo, pero también hay gimnasia cerebral. En otras pausas activas ya hemos estado hablando sobre la gimnasia cerebral. Esta gimnasia cerebral sirve para la coordinación de nuestro cerebro con nuestras extremidades, nuestras manos. Entonces vamos a trabajar esta gimnasia cerebral. Vamos a estarla trabajando a lo largo de nuestras clases virtuales. Vamos a estar implementando diferentes tipos de gimnasia, de diferentes tipos de ejercicio. En este caso a mí me gusta mucho la gimnasia cerebral. También me gusta obviamente la actividad física, pero en mi materia creo se me hace más idóneo la gimnasia cerebral. ¿Para qué sirve? Les decía, para la coordinación y extremidades, pero también sirve para estar despiertos, para abrir los ojos más, prestar atención a las cosas, prestar atención a lo que estamos haciendo con las manos. Para eso sirve nuestra gimnasia cerebral. Ahora, vamos a hacer diferentes ejercicios. Vamos a empezar con unos primero. Vamos a empezar con uno sencillo. Vamos a hacer nuestras manos así, apretar el pulgar con el índice y vamos a tocar. Si empezamos así, vamos a empezar así, tocamos con los dedos, el otro y el otro. Volvemos a tocar para regresar. Tocamos para regresar. Tocamos para regresar. Tocamos para regresar. Y así nos vamos lo más rápido que podamos. ¿Ah? Ya ven que nos equivocamos. Entonces vamos lo más rápido que podamos. Esa es la idea. Hacerlo lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. Lo más rápido y lo más rápido y lo más rápido que podamos. Así vamos a ir, así vamos a estar, ¿ok? Ese es un ejercicio de los que nos sirve para la gimnasia cerebral. Es sencillo. Ahora vamos, cualquier mano, derecha, izquierda, la que ustedes quieran, la vamos a poner en nuestra nariz, tocando la nariz, y la otra tocando la oreja. O si lo quieren hacer al revés, también se puede. Cualquiera de las dos formas. Entonces vamos a tocar con una nuestra nariz. Y con la otra tocamos la oreja. Ahora hacemos cambio. Cambio.
cambio, 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 cambio. Vamos haciéndolo cada vez más rápido. Entonces vamos a ir logrando cambio. Lo más rápido que podamos, lo más rápido que podamos, lo más rápido que podamos, lo más rápido que podamos. Así vamos a ir agilizando y ejercitando nuestras actividades para ejercitar la cabeza y ejercitar nuestras extremidades. Aquí son dos actividades de gimnasia cerebral. Vamos a ir buscando más cada vez en cada una de nuestras clases. Vamos a tener nuestras pausas activas y vamos a trabajar con mayor claridad. Los vamos a ir buscando lo más que podamos para ir activando nuestra mente y nuestras extremidades. ¿Ok? Nos vemos. Seguimos con nuestra clase. Que Dios les bendiga. Buenos días, chicos. Buenos días. Seguimos trabajando en nuestras clases virtuales. Estamos en Historia 3 para tercero. Estamos en la página 56. Estamos hablando sobre el liberalismo y la Constitución de Cádiz. En este caso, antes de entrar en el tema, por favor les quiero recordar, vayan subrayando las ideas centrales en su libro. Subrayen por favor todas las ideas principales, las ideas centrales que tenemos en cada párrafo que vamos leyendo. Con su libro a la mano vamos leyendo, vamos siguiendo la lectura conforme la llevamos en lo que voy hablando es lo que está en el libro y voy explicando algunas cosas. Entonces ustedes vayan viendo la lectura, vayan siguiendo la lectura y subrayando las ideas centrales. Después, por eso el examen se les hace muy difícil cuando son cuestiones tan fáciles como el subrayar la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, el liberalismo y la Constitución de Cádiz. Vamos a tratar de hablar un poco de liberalismo y un poco de la Constitución de Cádiz. Vamos a centrarnos ahorita en esto y terminando esto, vemos otras características particulares de la Constitución de Cádiz. La Constitución española se promulgó en 1812 en Cádiz, España, por eso se le llama Constitución de Cádiz, porque allá se promulgó. Este documento, basado en los principios liberales, establecía que todos los hombres, eran iguales ante la ley y que tenían los mismos derechos ante la misma, o sea, ante la ley. Los súbditos del reino, tanto los americanos en las colonias como los españoles en la nación española, eran considerados ciudadanos con capacidades para votar y ser votados, lo que hoy conocemos como democracia. Se establecieron ayuntamientos constitucionales y los virreyes fueron sustituidos por jefes políticos. La Constitución garantizó la libertad individual, la libertad de tránsito, la libertad de prensa y el derecho de la propiedad. ¿Cómo podía una persona justificar la propiedad de un terreno, de una casa, de un lugar? Eso era la libertad, el derecho de propiedad. Se expidieron decretos que suprimían corporaciones y privilegios como a los gremios, como fueron los fueros eclesiásticos y los fueros militares, las órdenes hospitalarias, entre otras muchas. En este caso, los decretos es una ley que se le aplica a las corporaciones como los sindicatos, y dice que se les suprimían sus privilegios, o sea, por ejemplo, ¿qué les digo? Por ejemplo, privilegios que tienen, por ejemplo, los petroleros tienen vales de gasolina.
se les suprimía ese derecho, se les quitaba esos vales de gasolina y ya cada petrolero tendría que comprar su gasolina. También otro, en la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad no pagan luz. Cada trabajador se le permite tener su luz, pero sin pagar, ellos no pagan. Ese es un privilegio. Por ejemplo, los políticos tienen privilegios de que, por ejemplo, si en la carretera va el político y por alguna razón, en algún momento, accidenta a un individuo, el político no puede ir a la cárcel directamente porque tiene fuero. Es una investidura que le permite, es como una credencial que le permite que se le respeten sus derechos como servidor público. Entonces, así más o menos eran los privilegios. Por ejemplo, la iglesia en el periodo de la lucha de independencia tenían muchas propiedades, tenían ranchos, tenían dinero, manejaban dinero. Entonces el gobierno no quería eso, el gobierno quería que todo el dinero que manejaba la iglesia pues pasara al gobierno para que tuviera mayor poder económico. En este caso los militares también no pagaban impuestos, tampoco la iglesia, algunas clases burgueses tampoco pagaban impuestos y el gobierno quería que pagaran impuestos también, así como pagaban todos. Entonces esos eran algunos de los fueros que se les, valga la redundancia, que se les fueron quitando, que les fueron aboliendo para que fueran como o fueran juzgados como personas normales. Por eso decía que cualquier hombre perteneciente a la corona española era ciudadano español y que podía votar y ser votado, y que todos los hombres eran iguales ante la ley, o sea, no había más. Para evitar que el poder recayera en una sola persona, o sea, en este caso en el rey, para evitar que el rey tuviera todo el poder, el documento, en este caso la Constitución de Cádiz, estableció la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ya en el periodo de las luces o en la Ilustración se venía manejando esta división de poderes en 3 estados, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí se establecían estas divisiones. Desde la Ilustración ya Voltaire y Montesquieu venían manejando estos conceptos de la división de poderes. En este caso, el poder legislativo, que iba a ser representado por el monarca, el poder legislativo representado por las Cortes, fue el que más importancia tuvo, pues este poder sería el encargado de emitir leyes, mientras que el rey solo iba a encargarse de ejecutar las leyes. Los tribunales judiciales vigilarían su comportamiento, el comportamiento del rey y de las leyes. Por todo esto, la forma de gobierno que se estableció en España o que establecía la Constitución de Cádiz, pues fue una monarquía constitucionalista, en la cual el monarca iba a regir, pero iba a regir conforme lo marcara la Constitución, así nada más. Iba a regir conforme la Constitución marcara ese paso, no podía ser de otra manera. En este caso, para hablar un poco de la Constitución de Cádiz, les decía en un principio, fue promulgada en 1812. En España se le conocía con el nombre la Pepa, así se le conocía a la Constitución de 1812, la Pepa. Esta Constitución española que se origina en 1812
conocida popularmente, como les decía, como la Pepa, fue promulgada por las Cortes Generales de España. Fue el 19 de marzo de 1812, reunidas en Cádiz, España, una ciudad peninsular no ocupada por las tropas francesas. Le permitió a la población española, en este caso a los pensadores, a los políticos españoles, poder establecerse o establecer la constitución o reunirse para crear una constitución. Allí, en el año de 1812, acudieron representantes de toda España, incluidos los países de América y los de Filipinas, territorios que eran de la corona española, o sea, eran colonias españolas. Por medio de esta constitución se convirtieron en provincias porque la constitución les daba la función o les daba el rango de provincias, como si fueran un estado, aunque estuvieran muy lejos, pero eran un estado parte de España. Fue una constitución muy adelantada y liberal, por supuesto. Para la época estaba adelantada a su tiempo, se dice hoy en día, porque las gentes de entonces no estaban acostumbrados a tener tanta libertad. De hecho, las personas pues no iban a saber ni qué hacer con la libertad, porque estar acostumbrados a ser esclavos, no iban a saber qué hacer con su libertad. Esta constitución garantizaba las libertades hasta entonces impensables, y de ahí que se pensara que con ella se podía hacer todo y no se prohibía nada. Por eso el grito de viva la Pepa es sinónimo de libertad y de alegría entre la población española. Con la Constitución de Cádiz se abolían los privilegios de la nobleza, del clero, y se limitaba, por supuesto, el poder del rey, el cual ya no podía ordenar impuestos a discreción o sin pensarlo. Tenía que ser consultado primero por el legislativo, que era el que promulgaba la ley. El rey podía aportar una idea de que sería conveniente, y ya ellos los legisladores iban a determinar si era posible o si no era posible. En este caso, la importancia histórica de esta constitución es muy grande, al tratarse de la primera constitución promulgada en España. Además, es una de las más liberales de su tiempo y sirvió de modelo en otras constituciones de otros países. Fue un modelo que se tomaron. México tomó como ejemplo esta constitución. La Constitución de 1812 estableció el sufragio universal masculino indirecto, o sea, los hombres podían votar. La soberanía nacional, la libertad de la nación, la monarquía constitucional, la forma de gobierno, la separación de poderes para vigilar al rey, la libertad de imprenta, libertad en leer, imprimir y consultar cualquier libro. Se acordaba el reparto de tierras y la libertad de la industria, que no estuviera apegada a monopolios, a impuestos absurdos. Entonces, todo eso establecía la Constitución. Esta fue una constitución para la España de los dos hemisferios, Nueva España y España, ya que en aquella época formaban parte de la nación española todas las colonias americanas y las de Filipinas, que también eran parte de España, era como una provincia. En este caso, el galeón de aquella época, ustedes saben que el galeón era un barco enorme que transportaba mercancías, servían de enlace entre España y peninsular y la América española, y también Filipinas, obviamente. Territorios por los que se redactó la Constitución y por donde anduvo paseando la Constitución, en la que la juraban los habitantes de las provincias españolas, o sea, juraban obediencia
a esas normas, a esas leyes en la Constitución. En este caso, en la Constitución hablaban de la soberanía, la cual reside en el pueblo español, que elegiría a sus gobernantes, aunque entonces solo pudieran votar los hombres mayores de 25 años. Al decir que los hombres podían votar, no quería decir que todos, en este caso, como conocemos hoy en día, que a partir de los 18 años, no, era de los 25 años, como en Estados Unidos es a partir de los 21 años, creo, la mayoría de edad. Con esta constitución se deja atrás el absolutismo. El rey deja de tener el poder como legado de Dios y ejercerlo de manera absoluta sin rendirle cuentas a nadie. Ya tenía que rendirle cuentas a el parlamento, en este caso a los legisladores, a los 3 niveles de poderes. Así nace la idea con esta constitución de una nación de ciudadanos y no de súbditos ni de esclavos, titulares del derecho a la libertad que debe ser protegida mediante leyes sabias y justas, en las cuales la población esté, ¿cómo decir?, a gusto o esté conforme a los privilegios, esté marcado. Pasando ya a nuestro tema de la página 57, con Morelos y los sentimientos de la nación, aquí podemos hablar de que la evolución de los acontecimientos en Nueva España habían hecho que José María Morelos organizara la insurrección en el sur del país a la muerte de Miguel Hidalgo. Morelos era un estratega que organizó un ejército pequeño, pero efectivo, que logró controlar una extensa área del sur de la Nueva España. A mediados de 1813, una vez tomado Acapulco, Morelos fue a Chilpancingo y convocó a un congreso y organizó un nuevo gobierno. Ahí difundió su escrito, que eran Sentimientos de la Nación, en el que planteaba sus ideales y aspiracionales. Planteaba en este documento cuáles eran las aspiraciones de Morelos. Entre estos quedó asentado el proyecto de gobierno propio, libre e independiente de cualquier nación o monarquía. El documento establecía que el gobierno estaría solo en manos de americanos. Se abolía la esclavitud y las diferencias raciales. Con este fundamento, el Congreso declaró la independencia de la América Mexicana. La Constitución fue redactada por el Congreso e inspirada en la Constitución de Cádiz. Miren, se promulgó en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Sin embargo, no tuvo vigencia, pues el fusilamiento de Morelos en 1815 y la decadencia del movimiento insurgente pues propició a su cancelación. Ya no había quienes abogaran por la aplicación de esta Constitución. Sin embargo, este documento estableció por primera vez un gobierno independiente en el que la soberanía no recaía en el rey, sino en el pueblo, que la depositaba en sus representantes, que eran los diputados, reunidos en un congreso. Además, que promulgó un gobierno que estaba dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, como lo había estado la Constitución de Cádiz en el principio, cuando se promulgó en España. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí nuestra clase. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga.